Hablamos hace 2 semanas donde el libro de Génesis nos relata cómo Dios creó al hombre para tener una relación con Él, para tener una amistad con Él y para tener comunión con Él. Nos dice la Biblia que nuestro espíritu iba de la mano con el Espíritu de Dios, que es el Santo Espíritu. Pero Adán y Eva le abrieron la puerta al pecado. Y como sabemos, estuvimos hablando la semana pasada, Dios odia el pecado y con justa razón, porque el pecado fue lo que rompió esa relación que existía entre el hombre y entre Dios. Y no solamente eso, el pecado dejó entrar a la muerte y a la vida del hombre. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando cómo es imposible para nosotros restaurar esa relación rota con Dios. Es literalmente imposible, no importa lo que hagas, no importa lo que intentes hacer, lo que cambies en tu vida, es imposible para ti, pero Dios en su amor nos mostró un camino, y un camino en el cual podemos tener acceso de nuevo a esa relación que el Señor quería con nosotros. Pero para caminar por este camino donde guía a Dios, tenemos que tener un encuentro con Él. Y este encuentro desencadena un temor natural al comprender todo su poder, su magnificencia, su grandeza y su gloria, y entender nuestra condición como culpables ante el pecado, que al igual que Adán, hemos pecado cada uno de nosotros y estamos separados de la gloria de Dios y merecemos ir al infierno. Duro, ¿ah? Pero ahí no se acaba todo. Cristo Jesús ya pagó por ese precio tan alto del pecado. En una cruz, Él pagó por el pecado que desencadenó la muerte. Y Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin mancha, y pagó por los pecados del mundo. Y fue asesinado cruelmente por su propia creación. Pero vemos de nuevo el poder y la santidad de Jesucristo, de Dios mismo, que al tercer día resucitó. Muchas cosas pueden cambiar en 3 días. Y vemos 3 puntos importantes aquí. El primero es que tanto ustedes como yo somos pecadores. Y el segundo es que necesitamos un encuentro con Dios. Este encuentro con Dios desencadena temor y nos damos cuenta de nuestra condición como culpables. Y el punto número 3, que Jesús pagó por nuestro pecado. No hay necesidad de que nosotros querramos hacer este sacrificio que es imposible, porque Jesucristo ya lo hizo y resucitó, y todos los que creen en su nombre y aceptan este perdón tienen salvación y vida eterna. Y hoy hablaremos de ese tercer punto, más específicamente acerca de seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y hermano, parece que más y más personas comprenden que el significado de la palabra iglesia va más allá de un edificio, o quizá de un tiempo y un día donde nos reunimos todos a alabar a Dios. Se los voy a explicar un poco más fácil. Ustedes tienen una familia de sangre, y esa familia es una familia a pesar de si tienen un lugar donde reunirse o si se reúnen ciertos días del año, son una familia siempre. Entonces, de igual manera, la iglesia siempre va a ser la iglesia, a pesar de si tienen un edificio o no, si tienen un tiempo establecido o no. Y la iglesia significa los seguidores de Cristo Jesús. Ahí es donde empieza lo hermoso. Y cuando llegamos a este común acuerdo de que la iglesia son los seguidores de Cristo Jesús, no significa que todos estemos de acuerdo, porque ahí es como otra discusión en que podemos distorsionar el temor de Dios. De igual manera podemos distorsionar el significado de el seguidor de Cristo. ¿Qué es lo que significa ser un seguidor de Cristo? Y Dios nos va a hablar este día para poder comprender qué es lo que él se refería cuando decía: quiero que sean seguidores, quiero que me sigan. Y vemos, por ejemplo, que es un concepto muy sencillo. Jesús dijo: síganme, y es lo primero que le dice a sus discípulos 2000 años atrás. Ahí vamos a ir a Mateo 4, versículo 19. Y ahí en Mateo 4, versículo 19, nuestro Señor dice: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, recordemos a quién les estaba hablando nuestro Señor Cristo Jesús. Les estaba hablando a aquellos que tenían como oficio la pesca. Y Jesús estaba diciendo: olvídense por un segundo de los pescados, y yo voy a hacer que sean pescadores de hombres, de almas, de personas, y voy a cambiar su vida para siempre. Ahora, es curioso que también cuando nuestro Señor Jesucristo en este primer encuentro les dice: síganme, y cuando nuestro Señor está a punto, ya resucitó, defendió a la muerte,
iba a ascender al cielo y dice, ok, ahora vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y obedecer esto que yo les he enseñado. Repaso, lo primero que el Señor nos dice, que les dice a sus discípulos es, síganme. Y lo último, a estar unos minutos de ascender a la presencia del Padre, dice, quiero que vayan y hagan discípulos, gente que me siga. Y entre estas dos oraciones, Jesucristo pasa una vida mostrándoles qué es el significado de seguir a Cristo. Ahora, les enseña cómo ser discípulos, cómo ser pescadores de hombres. Y es la idea de multiplicarse. Y es la idea de agregar a más y más personas bajo la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de Dios, que se sometan a Él y vivamos, como dice en México, como Dios nos mandó, como era su intención primera en el huerto del Edén, de tener una relación con el ser humano. Por eso les dice a sus discípulos, síganme y les enseñaré cómo se hace esto. Para su ministerio pasa toda una vida enseñándoles y después les dice, ahora vayan ustedes y hagan esto que yo les he enseñado, multiplíquense. Ahora, lo que es raro y extraño, hermanos, es que el día de hoy hay millones de personas en el planeta que se llaman seguidores de Cristo, pero su vida no se ve ni se parece nada a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no están obedeciendo a las cosas que Él nos mandó a hacer. Pero en sus corazones, a pesar de todo esto, ellos están convencidos que son seguidores de Cristo. Y es muy fácil explicar este concepto, hermanos. Cuando éramos niños había un juego que se llamaba Sigan al líder. Y las reglas eran muy sencillas. Había un niño que era el líder y todos los demás niños hacían lo que él hacía. Pero había un niño que estaba fuera de ese grupo, que no podía ver, que tenía que adivinar quién era el líder del grupo. Entonces en el juego, si el niño que era el líder se tocaba la cabeza, todos los demás niños se tocaban la cabeza, trataban de confundir al que estaba tratando de adivinar. Si todos los niños levantaban la rodilla, era porque el líder había levantado la rodilla primero, y todos hacían todo este patrón. Ahora, ¿por qué pensamos muchas veces que en la iglesia esto cambia la manera de seguir a Jesús? ¿Por qué creemos que seguir a Jesús cambia las reglas, por ejemplo, de este juego de niños? Y decimos, oh no, tú solamente, el Señor dijo sí, tienes que seguirle, pero tienes que seguirle en tu corazón, tienes que seguirle adentro de ti. Pero vemos que sería algo absurdo ver a un niño en una fiesta sentado y decir, oh, yo estoy levantando mis manos en mi corazón. No, no es así, no funciona de esta manera. Entonces, ¿por qué queremos que esto funcione en la iglesia? Porque se nos hace fácil decir, ok, yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero seguir todas las dificultades que esto conlleva. Y los que tienen niños, sobre todo el hermano que decía, te comprendo, el doble, ¿verdad, hermano? Porque nuestro hermano Samuel apenas se está estrenando como papá. Si yo soy tío y estoy pasando unos momentos felices, pero sin sueño, ahora imagínense al papá y a la mamá. Pero es algo hermoso, hermanos. Pero los que tienen niños, imagínense, un día ya cuando crees que es Scarlett San, le dices, ve y limpia tu cuarto. Y uno de sus hijos regresa y dice, ok papá, tú me dijiste que vaya y limpie mi cuarto. ¿Y sabes qué? Me aprendí lo que tú dijiste. Ve y limpia tu cuarto. ¿Cómo sabes? No, pero yo quiero que vayas y limpies tu cuarto. ¿Lo limpiaste? No, pero... Bueno, y se va de nuevo el niño y regresa. Papá, tú me dijiste ve y limpia tu cuarto, pero ahora me lo he aprendido en griego y en arameo. Y espera, no solamente eso. Cada semana vamos a tener reuniones con mis amigos para tratar de descifrar qué es lo que tú querías decir cuando dijiste limpia tu cuarto. Y tratar de imaginar cómo se vería un cuarto limpio. Y el papá dice, pero tú lo hiciste. No, porque no funciona así, hermanos. Su hijo no se podría salir con la suya. Y de seguro no podría ir al cine, ¿verdad? Porque no ha limpiado su cuarto. Entonces, de esta manera también, ¿por qué pensamos que esta manera de hablar que nos habla Jesús va a funcionar diferente en el ministerio, en el discipulado, en el seguir a Jesucristo? Jesús, hermanos, era tan blanco y tan negro como se puede ser. Él veía a la gente y les decía lo que vemos en Lucas 6:46, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo.
¿Por qué llamarías a alguien Señor o Maestro y le desobedecerías o no escucharías lo que Él te manda a que hagas? Y el Señor estaba tan decidido a hacer su punto claro, que no solamente en este libro lo marcó, sino que en Mateo 7:21 recalca y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes hacen la voluntad del Padre? Son los que van a ir al cielo, hermanos. Entrarán en el reino de Dios. Ahora, estas palabras que pronunciamos sin acción, estas emociones que sentimos sin compromiso, nunca fueron aceptables ante Jesucristo. Y no podemos, hasta que no pasemos ese momento en que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, no podemos seguirle. Porque no podemos pasar de este punto principal. Él dijo, es muy sencillo. Cuando yo diga síganme, ustedes me siguen. Así de sencillo es. Cuando te mande que hagas algo, obedece. Y una de las cosas que amo, hermanos, acerca de las enseñanzas de Jesús, es que Él nos revela todo. Él no esconde nada, porque una de las cosas que más destruye, no solamente a las iglesias, a las familias y a las vidas personales, son los secretos. Y el Señor lo ponía todo delante de nosotros, y no nos escondía nada. Cuando Él le dijo a la gente, síganme, les explicó que era un proceso bastante difícil, que era difícil seguirle. Y Jesús les dice, si me siguen no será esta vida de lujos y de cosas que van a poder disfrutar en la vida. De hecho, yo no sé dónde voy a dormir el día de hoy, dice Jesús. Y dice, y no solamente eso, la gente los odiará por seguirme. Y ahí no se termina todo, solamente es el principio. Dice, habrá todas estas tentaciones en la vida que a ti te gustan hacer, que a tu carne se deleita en hacer. Pero yo te mando que dejes de hacerla, que te alejes de ellas y luches contra ellas. Que no solamente voy a orar por ti, vas a dejar de sentir esa atracción a las tentaciones, no, vas a tener que luchar con ellas. Y todavía tu propia familia puede que te niegue porque me sigues. Y no se acaba ahí todo, dice, y quizá hasta te crucifiquen, como a mí están a punto de crucificarme, dice nuestro Señor Jesucristo. Tratamos de convencer muchas veces a las personas de seguir a Jesucristo y les decimos, sí, tú vas a ir al cielo, serás perdonado y vas a tener una comunión con Dios. Y todo esto es cierto, pero muchas veces nos olvidamos de decirles, pero va a ser un camino difícil. Va a ser un camino que nos narra la Biblia que es muy pequeño, angosto y difícil. Pero en pocas palabras, nuestro Señor decía, seguirme es difícil, es difícil. Hay un camino ancho donde la mayoría de la gente camina y ese camino es muy fácil de transitar. Pero hay otro camino, un camino pequeño y angosto que lleva a la vida eterna. Y en pocas personas lo encuentran y muy pocas personas quieren andar por él, porque es difícil, muy difícil. Pero también les dice, pero vale la pena seguir este camino. Jesucristo dice, yo valgo la pena, vale la pena que me sigas. Y la pregunta no es tanto de cómo seguir a Jesucristo, porque creo que es obvio, cómo sigues a Jesús, solo haz lo que Él hace. Si el Señor dice alimenta a los pobres, ok, alimento a los pobres, no solamente a los pobres físicamente, sino a los pobres en espíritu, a los pobres emocionalmente, les llevo reconforte, les doy fuerzas. Si dice el Señor ama a tus enemigos, ok, aunque me duela, aunque lo odio tanto, voy a tener que amarlo, voy a tener que amar a mi enemigo. Si nuestro Señor Jesucristo dice, quita todos los ídolos de delante de ti, limpio mis paredes, así de sencillo. Si el Señor dice, quiero que hagas bien con los que hacen mal hacia ti, hazlo. Es muy sencillo obedecer, pero ponerlo en acción es difícil, bastante difícil. Y quizá la pregunta para la mayoría de la gente, con la que la mayoría de la gente batalla, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a seguir a Jesús si es un camino difícil? ¿Por qué debo de seguirlo? Y aparte, pienso, la pregunta es, ¿debería de haber un por qué? ¿No es un honor, no es un privilegio seguir a nuestro Señor Jesucristo, al Creador de los cielos y la tierra? Que delante de Él no hay nada que se le ponga, que Él es todopoderoso. Pero si somos realmente honestos, vemos que muchas veces aceptamos al Señor por un miedo equivocado. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del miedo, pero muchas veces lo aceptamos por un miedo equivocado. Porque el Señor prometió volver a la tierra y estar sentado en el trono, y nos dice el libro de Apocalipsis que va a juzgar a toda la tierra.
Y esto, hermanos, es aterrador cuando lo leemos en Apocalipsis 6. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas, entre los montes, y decían, montes y peñas, caed sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, quien era Jesús, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie delante de él. Y vemos, hermanos, que aquí están los presidentes, están los actores, las actrices, los cantantes, los jugadores de fútbol, los grandes empresarios y actores religiosos, de quien podríamos poner el día de hoy en un pedestal. Y están pidiendo a los collados, están gritando, llorando, pidiendo que de una vez los maten, porque no pueden estar ante la presencia de la ira del Cordero, porque ha llegado ese momento. Esta era una revelación que le hacía a Juan, nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que va a acontecer, que un día el Señor juró volver, y Él lo hará. Quien ascendió al cielo va a volver, y va a traer juicio. Y vemos, hermanos, que esto ni siquiera lo usamos, no usamos estas frases, ni siquiera las usamos aquí en la iglesia, la ira del Cordero, ¿verdad? Deseamos pensar en Jesús como un pequeño e indefenso corderito, ¿verdad? O como lo que la mercadotecnia o la iglesia católica nos ha hecho pensar. Un hombre blanco, ¿verdad? Pelo castaño claro, ojos azules, y que tiene un corderito en su mano, ¿verdad? Y que juega con los niños. Pero también tenemos que recordar que está esta imagen de nuestro Señor Jesucristo como un juez, como el ser todopoderoso. Y Jesús nos revela y dice, yo soy el que soy. Y déjame decirte, no quieres estar en mi contra. Y no es una amenaza, hermanos, es más una advertencia. Y es una parte del amor de Dios. Y dice, no quieres estar en contra mía, pero hay tantas cosas que yo te ofrezco que no tienes que. Y quien no está con el Señor, dice la Biblia, dice, está contra mí. Está contra mí. No hay un punto medio, en cierta manera, seguimos a Jesús porque ¿qué otra opción existe? Pero hermanos, Juan capítulo 6 dice, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he mandado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ustedes también ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo del Dios viviente. Qué palabras tan duras, hermanos. Recordemos que había mucha gente que seguía a Jesús. Físicamente caminaban cientos de kilómetros para escuchar el mensaje de Dios. Y esto, cuando nos dice, es en presencia de miles de personas que trae esta palabra dura. Y la gente se empieza a ir, excepto unos cuantos. Todos se van diciendo, no puedo llevarme este mensaje, es muy pesado para mí, no puedo. Otros dicen, bueno, en verdad no puedo digerirlo, y ¿para qué pierdo mi tiempo? Mejor me voy. Otros dicen, tengo algunas cosas en las que tengo que trabajar en mi vida. Tú sabes que estas cosas, algunas otras que tentación. Otros dicen, cuando sea grande, voy a seguir a Dios. Otros dicen, después, el día de mañana, pero se van. Y Jesús mira a los que quedaron, incluyendo a los 12 discípulos, y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, hermanos, da una respuesta tan sencilla como profunda. Dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. Sabemos que tu mensaje es duro, pero ¿a dónde más iremos? Solamente tú, en ti hay vida. Y piensas que estás ante el reto de esta vida cristiana, tantas y tantas cosas,
Pero hermano, te das cuenta que es una bendición, porque en este camino encuentras más paz, dirección y amor que estando en las cosas que tu cuerpo quiere, por el camino fácil por donde todos van. Y Jesús dice, toma esto y sígueme, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que quizá el día de hoy tú no entiendes acerca de la iglesia, pero porque son imposibles para el ser humano comprenderlas hasta que no haya tenido al Espíritu Santo dentro de él. Y entenderás que todas estas cosas que te dice el Señor de las cuales te quiere alejar, son las que al final te van a llevar a la destrucción. Y el Señor lo hace por amor, no por capricho ni porque quiera hacerlo, pero porque te ama. Si tratas de salvar tu vida, dice la Biblia, finalmente la perderás. Pero si estás dispuesto a seguirme y así perderla, la ganarás. Y encontramos todos estos que podríamos decir que son contradicciones, que son complejas ante nuestra cabeza. Por eso les digo que es necesario de entenderlas con el Espíritu Santo. Una de las enseñanzas más complejas que la gente no puede entender en su cabeza, solamente en el Espíritu. Que dicen, tenemos un solo Dios en 3 personas. ¿Cómo es eso? Un Dios en 3 personas. Sí, es un solo Dios en 3 personas. Y solamente cuando tienes una relación con Él, puedes comprenderlo y decir, ahora lo entiendo. Un hombre, hermano, de entre una embarcación está llevando su tesoro de un lado, de un continente hasta el otro continente, y va pasando por el mar, y por la noche una tormenta arrasa con este barco, y el barco se empieza a hundir. Y él se levanta en el medio de la noche y ve que a todos a quienes les había pagado para cuidar su tesoro, se habían ido. Y él toma unos cuantos lingotes con él, y cuando el barco está por hundirse, cuando se hunde completamente, él salta con sus lingotes de oro, intenta nadar, y toda la demás gente nada también, pero dejando todo lo demás atrás, sus maletas, sus cosas, tratando de salvar la vida. Y entre la oscuridad de la noche llega la mañana, y algunos que habían estado en ese barco y que habían dejado todo, llegan a una isla que estaba cerca pero que no se podía ver porque estaba en la oscuridad. Pero ya en las profundidades del mar estaba este hombre con sus lingotes de oro. Y así nos dice el Señor que las cosas a las que nos aferramos son las cosas que finalmente nos van a destruir. Por eso el Señor es este camino tan pequeño que es difícil. Pero déjenme decirles que cuando ponemos las cargas delante de Él, es fácil. Dice el Señor, es fácil. Mi carga es fácil. En otras palabras, si tratas de aferrarte a lo que la vida te ofrece, te vas a perder. Pero si te rindes y confías en el Señor, en Jesús completamente, vas a encontrar la vida. Y toma un segundo, piensa, ¿en verdad Dios necesita algo de nosotros? ¿El Dios Todopoderoso necesita algo que yo pueda ofrecerle? No. El Creador, Dios Todopoderoso, te quiere bendecir. Quiere lo mejor para ti, quiere tener una relación de nuevo contigo. Y Pedro le dice a Jesús, lo hemos dado todo por ti, Señor, lo hemos dejado todo, familia, cosas, todo. Y le dice Jesús, detente, Pedro, detente. No hay una cosa que hayas dejado que no se te vaya a regresar 100, muchas veces más. Y hermanos, entender que en esta vida de dar, de servir, que tenemos que entender que vale más dar que recibir, dar nuestro tiempo, nuestro dinero. Vamos a comprender que cuando rindes todo ante Jesús, cada una de estas cosas cobra en tu vida algo extraordinario, algo maravilloso. Y cuando nos rendimos a Él, hermanos, vemos que el Creador es quien se humilla y quien dice, ok, yo voy a servirles a ustedes, yo voy a lavar sus pies, yo voy a ir a la cruz a morir por sus pecados, y adivinen que yo voy a escuchar sus oraciones, y voy a escuchar y voy a cumplir conforme a su corazón. Y tenemos a este Dios, a Dios mismo preocupándose por nosotros, y decimos, ¿quiénes somos para que el Señor se fije en nosotros? Y hay una razón muy sencilla por la cual Jesús dice, sígueme, porque no hay otra manera en la que puedas vivir. No hay vida fuera de Jesús. Y hermanos, es una ironía de la vida que Dios no nos necesita, pero aún así anhela y quiere una relación con nosotros. Y es la ironía que nosotros necesitamos de Dios. No podemos vivir sin Dios.
Como el aire que respiras, no puedes vivir sin él. No puedes vivir sin la luz. Así de igual manera no puedes vivir sin Dios. Pero aún así rechazamos una relación con Dios. Y decimos, en verdad, es que es un camino difícil. Y comenzamos a veces a amar más las bendiciones que Dios nos da, que de quién vienen las bendiciones, que al mismo Dios. Y para terminar, una de las historias que más me llega, que más toca mi corazón, es la historia de un personaje en la Biblia llamado Mefiboset. Y no voy a pedir que se aprendan el nombre, Mefiboset, pero lo pueden apuntar por si un día tienen un niño y quieren ponerle Mefiboset, ¿verdad? Se lo regalo. Pero Mefiboset en la Biblia era el nieto del rey. Era el nieto del rey. Y cuando el rey y su hijo Jonatán están en plena guerra, son asesinados. Y un usurpador llega al palacio y empieza a matar a todos los varones de la casa del rey. Pero una de las que cuidaba de Mefiboset lo toma y se lo lleva a una cueva. Pero en la confusión, en toda la sangre y todo el caos, el niño cae de sus brazos y queda lisiado de por vida, no puede caminar. Y pasa una vida viviendo en una cueva. Y cuando llega el rey David al trono, dice, no hay nadie de la casa de Saúl, no quedó nadie. Y llega un siervo y dice, bueno, quedó uno y vive en una cueva. Y el rey David envía por él. Envía y lo encuentra en esa cueva. Y Mefiboset se encuentra ante esta invitación del rey, pero tiene que tomar una decisión. Ya era un hombre Mefiboset y está en este dilema. Si va a la casa del rey, corre el riesgo de que el rey lo mate, para que ahí se acabe la descendencia del rey. Por otra parte, Mefiboset podría haber dicho que no y morir olvidado, como un renegado en esa cueva. Y siempre vivir pensando, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese ido a la casa del rey? Pero Mefiboset hace una decisión y dice, yo quiero ir a la casa del rey. Pero adivina qué, él no podía por sus propios medios ir, porque no podía caminar. Entonces el mensajero lo toma en sus brazos y lo lleva a la casa del rey. Y cuando entra a la casa del rey, le ponen unas vestiduras reales, le ponen un anillo sobre su dedo y lo sientan a la mesa donde siempre comía el rey. Y el problema que tenía Mefiboset con sus piernas, nadie lo nota. Porque todas las personas que comían ahí con el rey, la familia real, los amigos, la gente que trabajaba para el reino, no podían ver su defecto, no podían ver lo que le causó esta caída. Y el día de hoy, el Señor te quiere sentar a la mesa de un rey. Yo sé que tienes cosas con las que has estado arrastrando y dices, es que he trabajado en mi vida en esto y en aquello, y aún así no puedo y no podrás. No puedes seguir a Jesús si no es porque el Señor nos buscó primero. El Señor te quiere cargar y llevar hasta la mesa del rey para darte tantas maravillas y tantas cosas. Pero el día de hoy tú tienes que tomar una decisión. O decir, no quiero ir y vivir en una cueva con tu pecado, con las cosas con las que no puedes aceptar en tu vida. Ser tomado por nuestro Señor Jesucristo y seguirle. Decir, sí Señor, te quiero seguir. Es un acto de fe. El Señor no vino a predicar acerca de una religión, ni acerca de una idea vana. El Señor vino a predicar que Él es el Hijo de Dios y que solo en Él encuentras vida eterna.